Bueno, buenos días, bienvenidos. Yo soy María Amelia Macedo, soy editora en Penguin Random House Grupo Editorial, y en nombre de todo el equipo de promoción y de edición les damos la bienvenida a este encuentro anual Libros y Maestros en su edición número 15. Este año también en modalidad virtual, pero deseamos que pronto podamos hacerlo presencial, mirarnos las caras y darnos abrazos y poder hablar cara a cara sobre libros. Esta jornada siempre es una apuesta y un festejo, una apuesta a los libros, a los autores, a los ilustradores, y un festejo porque es estar cerca de la escuela y de los maestros, que es el mejor de los mundos para poder promocionar y fomentar el encuentro entre lectores y libros. Así que empezamos con Pablo Bernasconi. Bienvenido, Pablo, un año más. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Hola, Ame. Bueno, gracias como siempre por invitarme, hacerme parte de este encuentro que es también así, bastante histórico y bastante esperado, ¿no? Por nosotros Ujú. también, los autores. Bueno, ¿cómo andás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás pasando este tiempo? Bien, no, bien, bastante bien. Como aprovechando un poco el verano, de acá en Bariloche, como todos saben, en este Bariloche lleno de gente y un poco extraño, pero divertido a la vez. Y bueno, como también retomando un poco este comienzo de año con proyectos, con cosas que quedaron pendientes, cosas que quiero terminar, y disfrutando un poquito de las cosas que han ya pasado y que pudimos como generar, ¿no? Bien. Bueno, y estás en tu estudio y vemos un fondo muy lindo. ¿Nos contás un poquito? Claro, esto es mi estudio, que es como una especie de altillo en mi casa, en donde tengo una parte que es esta zona donde estoy ahora, que es un poco más digital, de compu y de fotografía y cosas así. Y allá, la parte más oscura, porque no está iluminada, están, bueno, mis atriles y mis pinturas y todo lo que yo le llamo lo sucio, pero en realidad es sucio de pintura y de elementos de creación así, manual, analógica. Bueno, es un lugar bastante covacha, ¿no? A mí me gustan esos espacios covacha, ¿no? Me gustan me gustan las cosas que se empiezan a apretar y que se me empiezan a Mm. subir a la cabeza y me gustan las cataratas de cosas y este estudio lo representa. Pablo, ¿y estamos en la cocina de Miedoso también, de tu libro? Estamos en la cocina, claro, exactamente. Acá es donde surgió, acá y afuera, porque esto recién me estaba acordando. Acá hacia mi izquierda está mi jardín. Y me acuerdo que Miedoso, los bocetos, que ahora los tengo, ahora se los voy a mostrar, justo los tengo acá en ese cuaderno que encontré. Los hice exactamente el verano pasado, o sea, hace un año, exactamente de Wow. febrero, enero, por ahí. Me acuerdo que me pasaba afuera mucho tiempo dibujando, porque estaba lindo el tiempo, los bocetos y las líneas para generar este libro. Así que sí, sí, Genial. fue acá, exactamente acá. Genial. Si querés, antes de hablar de Miedoso, a mí me gustaría presentarte porque quiero que la gente termine de conocer todo tu currículum. Permitime unos minutitos, así lo leo. Dale. Eh, Pablo Bernasconi nació en Buenos Aires, es diseñador gráfico e ilustrador. Publicó sus trabajos en diarios y revistas de todo el mundo, en New York Times, en The Wall Street Journal, en The Times. Dictó conferencias sobre ilustración y diseño en diferentes espacios y universidades, en Chicago, en Edimburgo, en Londres, en San Pablo, en México, en Chile, en Bogotá, en Buenos Aires. Como artista integral publicaste Rebelión en el Tortoni, que lo tengo por acá, que es un libro delicioso, que cada vez que lo leo me divierte, me entretiene. El sueño del Capitán Arsenio, El Capitán Arsenio, El Brujo, El Horrible y el Libro Rojo de los Hechizos, El Diario del Capitán Arsenio, La Verdadera Explicación, Excesos y Exageraciones, Mentiras y Moretones, El Infinito y Nuestro Miedoso, el libro que publicaste hacia fin del año pasado. Bueno, y además fuiste candidato 2 veces al premio más importante, al Hans Christian Andersen, y ahora estás nominado para el ALMA por Argentina, así que, bueno, felicitaciones por toda la trayectoria y por cada uno de estos libros, que nos da mucho placer, Pablo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por confiar siempre en los lectores y los editores en estos proyectos. Y Miedoso es un libro muy especial, y tenemos muchas cosas para hablar de Miedoso.
Fue un proceso para mí hermoso y tuvo un poco de todo, ¿no? Desde lo lindo de decidir ir por este camino e ir por esta idea y trabajar con Miedoso, hasta también algunos obstáculos que aparecieron. ¿Querés contar un poquito vos qué pasó con Miedoso? Bueno, sí, Miedoso, en realidad, recién nombrabas Mentiras y Moretones, y Miedoso era un texto que inicialmente aparecía en ese libro, era un texto Ujú, que básicamente yo escribí hace ya unos cuantos años, o por lo menos era muy similar a ese texto. El texto, por supuesto, tuvo muchas modificaciones, pero se parece bastante a ese texto. Y es un texto que escribí hace ya 7 años, 6 o 7 años. Y bueno, está dedicado a mi hija, Nina, ¿no? Es un texto ujú, que por eso tiene como mucho de, para mí conmovedor, o que tiene algo que me toca fibras bastante íntimas. Últimamente también, cuando uno, en realidad muchos escritores hacemos eso, ¿no? De trasladar ciertas cosas que nos han pasado con toda la mm, sinceridad posible, o no, ujú, a las artes, a los textos, a la literatura, a las imágenes, a las metáforas. Y Miedoso es de los más personales, justamente, porque ujú. habla de ciertos miedos y ciertas angustias y ciertos procesos que tuvimos que atravesar con Nina eh, cuando tenía 3 años. Así que por eso mismo, y tratando de hacer, digamos, y ser, no sé si cauteloso, pero sí sutil o delicado con la creación de este libro y cómo llevarlo adelante, fue que tuvo un proceso real de muchos idas y vueltas, ¿no? Bueno, eso es lo Ujú. que vos viviste y yo también, por supuesto, en donde, eh, no sé si hablar de dudas, pero sí que eh, hubo, por lo menos de mi parte, tuvo muchos testeos de cómo llevar adelante un proyecto así, en donde Mm, cada palabra tocaba recuerdos, ¿no? Es mm, cuando uno toca con las palabras algo que está inventado, es una cosa, yo lo hago claro. mucho. Cuando uno toca con cada palabra un recuerdo, bueno, hay que ver si queremos abrir esa caja Claro. y qué queremos hacer con eso, y sobre todo si queremos que otras personas lo lean. Esa Mm. es toda una decisión. Para mí uno de los grandes desafíos fue al inicio transformar ese cuento, ¿no? Que estaba en este otro libro en una sola página, en Mm, un libro que cada párrafo tuviera un sentido y además crear sobre eso más sentidos, y a la vez la sutileza de manejar el origen del tema y que fuera un libro que además se leyera desde muchos otros aspectos, ¿no? Eh, Me parece que es ineludible contar un poquito más e ir al origen del libro, sí. ¿no? Sí, sí, claramente ese punto de extrapolar esas palabras, ese texto que tiene como mucho de absurdo, mucho de humor, y como bien decís, siempre la idea fue, por más que el origen, la génesis, ¿no? La semilla de este libro tuviese un anclaje súper real y súper Ujú, concreto, en realidad lo que intentábamos es que el libro que que hablase de los miedos, en la infancia sobre todo, desde un lugar también sanador en lo posible, ujú, o por lo menos que acompañe esos miedos que todos hemos tenido en la infancia, y algunas personas de hecho las siguen teniendo, los siguen transitando. Eh, y por eso, bueno, el libro cuenta la historia de Nina, que es mi hija, y cuenta la historia de sus miedos y ese monstruo que se oculta abajo de su cama, ¿no? Nina para los que no han leído el libro, mi hija es diabética insulino dependiente desde los 3 años, en donde se le manifiesta esta enfermedad autoinmune que no tiene, digamos que solo tiene tratamiento, no tiene cura. Los diabéticos, la diabetes infantil no tiene demasiada explicación según los médicos, mm, y solo tiene una forma de atravesarla y, digamos, tratarla, ¿no? Pero no la podemos revertir, no se puede revertir. Entonces, ese texto, que es un texto bastante corto,
es el texto que yo escribí en los 15 días que pasamos con Nina cuando tuvimos que estar internados en una clínica, cuando ella se le diagnostica diabetes. Entonces yo le escribo ese texto que le leí durante ese tiempo, como para acompañarla. Por supuesto, como todo, es un texto que en ese momento no tiene el destino que La luego va a tener, derivación de alguna cosa libro, después. claro, de publicación. Y por eso para mí es como algo bastante lindo, digamos, de rever hoy, ¿no? De encontrarme con esas palabras surgidas un poquito desde la angustia, un poquito desde, bueno, vamos a llevar esto adelante, y sobre todo para acompañar a mi hija, que era Claro, el simple destino de ese texto. Así claro. que después, como vos decís, trabajar eso, tantos años después, ya con Nina tiene 10 años ahora, eh, y trasladarlo y transformarlo en un libro completo, ilustrarlo, darle otra forma, porque tiene Ujú, otra forma ahora, a pesar de que esa semilla, esa génesis, ese baúl de recuerdos que abrí, sigue estando ahí, era todo un desafío, ¿no? Sobre todo para no, digamos, teníamos como todas unas discusiones sobre no ser condescendiente, cosa que a mí me ujú, aterra, ¿no? De en algún momento caer en ese laberinto de ser un poco condescendiente con las cosas que uno piensa, crea, escribe y dice. Y bueno, todo eso fueron los detalles y las esquinas que evitamos y ujú. que creo que el libro superó, por suerte. Sí, y en eso yo creo que justamente como que a esa idea germen le calzaba perfecto un autor integral que pudiera trabajar absolutamente todo junto, ¿no? Y de eso Claro. también me gustaría hablar y que nos cuentes cómo es trabajar texto, imagen, más el conjunto que da eso con el diseño. Eh, para mí hubo algo muy clave que fue lo que unió la idea del libro que vos tenías con el camino que empezamos a tomar, que fue esta página, por ejemplo. Yo cuando resolvimos Ajá. esta página, eh, Sí, vi como el camino por donde iba a ir el libro, ¿no? Como que las anteriores estaban ahí cerrándose, tanto esta, pero sí. cuando resolvimos y nos pusimos de acuerdo en cómo resolver esta página, ahí se me abrió como el camino del libro, ¿no? Y lo pude empezar a ver. ¿Querés contar vos cómo fue? ¿Te acordás cómo fue este proceso? Sí, sí, claro. El punto estaba en esto, de tratar de incluir estos episodios, estas experiencias que tenían que ver con los miedos de Nina, y que eran muy puntuales y que eran muy, muy certeros, miedos de Nina y nuestros también. Ujú, eh, pero sin transformarlo tampoco en un vademecum de enfermedad sobre la diabetes. No quería, yo definitivamente no quería eso, era como incluirlo, pero dejarlo velado también, exacto. y que aún así se entendiese, ¿no? Es que de hecho, creo que es eso, ¿no? Quien no transitó cerca de la diabetes ni se entera tal vez No, que no, es un libro que puede rozar esto. Y creo que ese es el gran valor que tiene el libro. Es un libro que habla de los miedos y de la valentía, pero sí, que tiene un origen en algo particular que lo va a encontrar quien bucea, quien lee estas capas y hace otra lectura y una relectura. exacto. Pero si no, es un libro que Y se si no, no va a comparte pasar hasta hace nada, rato. si no, no pasa nada porque los miedos son permeables y son comunes en muchos casos. Digamos, es un libro que puede tener, digamos, que puede relacionarse con los miedos de un niño a la oscuridad perfectamente, a los monstruos, a Mm, los bichos, a las arañas, a la soledad, a un montón de cosas. Me parece que es bastante intenso cómo cada niño, cada familia se apropia del libro, y esas son las experiencias que después en este mm, minimísimo tiempo del libro en la calle fui recolectando, de cómo cada uno se pone la piel del miedo que habita, ¿no? El miedo, como que ese monstruo que está abajo de la cama de Nina es un monstruo que habita en todas las camas de todos los niños y todas las ujú, niñas del mundo, ¿no? Más chiquito, más grande, más viejo, más joven, pero todos lo tuvimos, todos los tendrán también, es parte de la naturaleza humana. Y lo que yo encontré es como una excusa a partir de esta sinceridad que yo necesito también para escribir algo, ¿no? Como que ujú. necesito que el fundamento y los pilares sean concretos, 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 y en este caso lo eran. Pero sí funciona como libro de miedos, creo, funciona no, porque no es funcional a nada, pero sí
se vuelve bastante efectivo o categórico en cuanto a que describe, y esto es algo para mí importante, describe una sensación, que es la de tener Mm, miedo a mm, algo que no podemos dominar, que queremos domar, pero no nos sale, que a veces nos da fiaca, digamos, todas esas sensaciones que repercuten en uno cuando uno tiene un miedo bajo la cama, un monstruo bajo la cama, como este monstruo de Nina, es lo que el libro refleja en cada página. Y esa que vos decís, justo, mirá, justo estaba acá con los bocetos. Mirá, por acá está. mostrarnos. A ver si se va a ver ahí. Esto es de lo que más me fascina, mira. A ver, Sí, si lo bajás un cachitín, ahí vemos la... Sí, sí. ahí está ese boceto. Justo lo estaba buscando en mi cuaderno. Porque Que bueno, es hay un la montón, anguila que ¿no? figura en el texto, la anguila Como una gorda. anguila. Claro, hay una anguila que figura en el texto, pero como todo, ahí está la primer Nina, creo. ¿Te acordás cuál fue la primera imagen que resolviste o que bocetaste del libro? Me parece que fue la del perro, que está por acá, ahí la Ah, busco. ok. La del Fox Terrier que ladra. El perro enojado que ladra toda la noche. Hay como ciertas imágenes que son como más emblemáticas. Mirá, ahí está el coso, y el boceto es bastante parecido, porque en realidad Sí. eh, creo que fue esa. Pero lo que sí, digamos, más allá, en esa imagen todavía no estaba demasiado definido el funcionamiento del libro, ¿no? Todos los Ujú, libros, por lo menos a mí me gusta generar una una arquitectura narrativa que hagan avanzar al libro, hagan avanzar las historias, ¿no? Y esa arquitectura, en ese momento, con tantas desviaciones y dudas y nudos que tenía por delante, costaba generar, ¿no? Y a mm. partir es probable que yo ya ni recuerdo si fue esa imagen de la anguila, pero es muy probable que sí, si vuelvo a decir, debe haber sido. A Em, mí por lo menos, ¿eh? En mi puede proceso ser, sí. Yo puede ahí ser. fue cuando dije, acá Va por ahí. está la metáfora, acá Claro, está lo dicho simbólicamente, lo que aparece en la imagen y no en el texto, lo que me refuerza el texto y me hace anclar a detalles de la imagen. Dije, ahora sí entiendo por dónde vamos. Eh, es como sí, que, sí, con esa me pasó. como yo no tengo acá el texto, tratá de leer esa página, así explico de qué se trata después, porque está bueno también. Estamos Eh, hablando del miedo y dice, es más gordo que una anguila gorda y más pesado que 100.000 hormigas, como mínimo. como Y mínimo. acá, en realidad, lo que veníamos trabajando, lo que yo me acuerdo es que estaba esta anguila, pero que en realidad para mí todavía se veía como una cinta solamente. Entonces yo necesitaba anclarla un poco más a la imagen y ahí aparecieron las hormigas con estos números que tienen que ver con la curva de la glucemia también, bueno, y todo lo que se puede leer si lo leemos en código, en Y el código como más claro, original, pero ahí ¿no? se ven un montón de cosas en esta página que está bueno, porque como vos decís, primero se ve, y ahí se relaciona este miedo especial de Nina, que es el miedo a las curvas, que básicamente estamos hablando de hiperglucemia e hipoglucemia, son las Claro. curvas, en donde ella transita, ella vive en un tobogán permanente, pero estoy hablando de una anguila también y de estas hormigas que representan valores. Entonces Uh hay -huh. ciertos valores que son buenos y ciertos valores que son malos, o por lo menos no son tan buenos. Eh, y está sobre todo la actitud de Nina, porque todo lo que lleva adelante el libro, que es este personaje, es la actitud, Bien. ¿no? Que eso no es una actitud justamente de una nena que está teniendo miedo, sino que esté hasta en este lugar divirtiéndose en esta anguila tobogán, Uh -huh. eh, porque no tiene más remedio que hacerlo, ¿no? Uno va sí o sí a atravesar ese tobogán, esa anguila, Hay que atravesarlo, sí. y hay que atravesarlo, sí. Así que hay una actitud, sobre todo, que creo cuando a mí me pasó que definí también, esta es la actitud que tuvo Nine, que realmente a todos nos hizo bien, nos salvó. Eh, Claro. y esa actitud, esa nena, ese valor de enfrentar el monstruo, es lo que permitió también que el libro se desestructure mucho, ¿no? Como que desencaje las piezas Claro. que estaban como en el lugar del temor
otros lugares propios de este tipo de libros, y ahí estalló para otro lado. Y para mí fue tan fundante esa imagen, ahora que lo decís, que también ahí empezamos a trabajar los gestos y las actitudes más a fondo de Nina en cada página. Porque me acuerdo que de ahí fuimos, que entonces en la página donde ella habla de los pelos de la nariz del monstruo, y que se acerca con la manguera a apagar este incendio, ella tenía distintas actitudes y distintos sentires ante cada uno de estos miedos con los que se enfrenta. Entonces me acuerdo también que esa imagen nos llevó a pensar, bueno, pero si Nina acá está así, jocosa, enfrentando, desafiando, con tanta fuerza, en otros momentos va a tener otras actitudes, y las trabajaste gráficamente, con el esfuerzo, con el asombro, ¿no? Es un libro que tiene muchos detalles para mí en ese sentido. Sí, como todos, pero es verdad que el tema creo que de la actitud, de esa cosa de valor, de acercarse, de pincharse, de lastimarse, porque no hay más remedio, me parece que, claro, ¿no? La escaladora, subir, ahí de vuelta, cuando hablo de los cuernos, hablo también del tiempo, ¿no? Esto está muy relacionado a los miedos con el tiempo que se atraviesa. ¿Cuánto tiempo dura un miedo? ¿Cuánto te dura una hora, 4 días, 2 meses, un año? Y cuánto es necesario sostener un miedo para convertirlo en otra cosa, ¿no? Para vencerlo, o si no vencerlo, amigarse con él y ver que va a estar ahí, que mucho no se va a mover, pero la cuestión de actitud, que de hecho es lo que hablamos más adelante cuando hicimos las presentaciones, ¿te acordás? Con Alejandro Schumann, con el psicólogo, y ese Sí. tipo de cosas que tenían mucho también de acompañamiento a la salida del libro, que para mí fue como súper lindo también, muy nutritivo y hermoso cómo encajar, eh, eh, o por lo menos cómo contribuir desde la pedagogía, desde la pediatría, desde la psicología, a esto que todos atravesamos de forma instintiva, porque nadie tiene ese manual, por supuesto, pero a veces este tipo de objetos de literatura son herramientas, y lo voy a decir con con todo lamento mucho decirlo, pero son herramientas útiles también, ¿no? Tiene una utilidad el libro que muy a mi pesar está sucediendo. Así que... Bueno, cuando se trata de vehiculizar la palabra, la verdad que la utilidad cobra un claro, sentido enorme, ¿no? Digo, si es una sí, sí, herramienta sí, para sí. vehiculizar la palabra en la casa, los distintos sentidos, el verse de alguna u otra manera reflejado o imaginar cosas que no imaginamos, bienvenido, ¿no? Digo, creo que eso es lo que atrapa en los libros. Es verdad que la Sí, palabra utilizar es medio extraña dentro de la horrible, literatura, sí. y es la que no queremos, pero bueno, No. me parece que con todo esto otro que estás contando y con toda la cantidad de significados y de cuidados, está Y absolutamente... además me pasa que es verdad que, digamos, las respuestas, las repercusiones de familias, madres, padres con sus niños y sus niñas, hablando el libro, me dicen que lo usan para antes de ir a dormir, que lo usan como, bueno, Claro. lo están usando, ¿no? Como una especie de elemento que acompaña el momento. Y bueno, si tiene ese uso, creo que es natural, ¿no? Se naturaliza Claro. que se utiliza. No es, Sí, no sí, no está, fue no buscado, es una digamos, no fue herramienta, buscado claro, de y ferretería pensada para usarse, pero claro. sí sucedió. Pero sí tenés una búsqueda súper intensa de las palabras, del lenguaje, del juego de palabras y de cómo construiste las imágenes y la estética de ese libro. Sí. Entonces sí me gustaría que nos contaras eso. ¿Cómo en general es tu proceso para seleccionar las palabras o cómo sobrellevas las trabas que surgen en los procesos? Contanos. En general, yo trabajo de una forma bastante oscilante, como recién veíamos esa serpiente, esa anguila, y es parecido, ¿no? Oscila entre cierto acercamiento en donde quiero apegarme a esta narrativa, a la historia que yo quiero contar y reflejarla, y empieza como a desvirtuarse o correrse hacia el lugar a veces del absurdo y el humor, ¿no? Entonces hay como un equilibrio que yo voy y vengo,
Hay lugares del libro que son claramente, digamos, graciosos o de humorístico Ujú, por lo absurdo, ¿no? Estoy hablando ujú, de algo bastante tremendo, de un lugar absurdo, y bueno, ese es un equilibrio que cuesta a veces mantener, que no se vaya demasiado para un lado o demasiado para el otro, ¿no? Cierto dramatismo que hay que sostener desde un lugar en donde genera una carcajada o una sonrisa. mm, Mm, entonces las palabras, eh, cuando revisten ese dramatismo, pero están como inmersas en una piel que les da cierto humor y las categoriza desde otro lugar, son muchísimo más amables, ¿no? Eso es ujú, lo que sucede con las metáforas. Todo el libro este es una gran metáfora. Y cada página es una gran metáfora y cada palabra es una metáfora de un elemento de todas las situaciones que vivimos. Entonces, esas metáforas las tomo desde un lugar muchas veces absurdo. Este perro mm. chihuahua, no, ¿cómo se llama? Un perro fox Fox terrier que ladra Terrier, toda la noche y que que ladran finito además, ¿viste? hace Somos, infinito toda la noche, que no nos deja dormir y tiene un reloj pegado a la cola y nos muerde durante la noche, y es malísimo. eh, pero por otro lado hay como una relación también directa de fuerzas entre esta nena con su lápiz violeta, que ahora vamos a hablar también del violeta. eh, y bueno, esas palabras, esos personajes que caracterizan cosas, son instrumentos metafóricos también, ¿no? Que a ujú, veces son como muy adredes, y yo los elijo de una forma muy estudiada, con esta arquitectura narrativa que hablé antes, y a veces no, son simplemente eh, son estrafalarias formas de dirigirse a las cosas que utilizo, y quedan, mm, porque también tienen mucha espontaneidad, y este texto tiene mucha espontaneidad. Es un claro. texto escrito en muy poquito tiempo, en un momento raro, muy conmovedor, como con de muchas cosas que estaban sucediendo, y es un texto de muchísima espontaneidad que cuando, claro, lo empezamos a analizar para atrás, bueno, entendemos a qué viene cada cosa, pero por eso yo también traté de no tocarlo tanto, porque perder esa Mm, espontaneidad de ese momento quizás le quitaba el realismo que yo quería que tenga y que sostuvo. claro. Por otro lado, el tema de las imágenes que me preguntabas, bueno, está otra vez dividido como en dos fases grandes, que es todo lo que es Nina, que es una niña que está ilustrada, como más o menos ilustro yo, como una forma de collage, con Ujú. recortes y cosas así. Ahí está, esa es Nina, con su pijamita que tiene unas estrellitas y qué sé yo. Y todo el resto, Charlamos de eso, del pijamita, ¿te acordás? hablamos, sí, Si la sí, sí, dejábamos o no en pijama, digo, fue toda una decisión, digo, sí, sí. en el personaje, ¿no? Cómo presentarlo. En esta Claro, cosa bueno, de un poco de vulnerabilidad, del momento del sueño, del relax, de entre casa, sí, eh, está descalza. está eh, descalza, ¿verdad? y habla de eso, bueno, además habla de que está el monstruo bajo la cama tiene que ver también con ese momento de la noche, ¿no? Y con ese momento de la oscuridad, De la y oscuridad. el pijama y la oscuridad son aliados raros, porque bueno, no es justamente una coraza, un pijama. Em, Claro. entonces, estas dos fases básicamente son ella y todos sus miedos, que sus miedos son una creación de ella también, ¿no? Más allá de que en este caso no es solo un sustantivo inventado, sino que el miedo existe ahí, pero el resto, la actitud hacia él, hacia este miedo, es una creación de Nina. Y la forma de imaginarlo también, por eso está dibujado de una forma que yo ya generalmente usé un par de veces en otras ocasiones, que es como un dibujo de una niña, digamos, ¿no? Ujú. Son dibujos que yo hago con la mano izquierda, siempre. Ah, Eh, ¿con la yo soy- izquierda dibujás? no, yo soy derecho, pero estos dibujos están Pero hechos, esto lo haces con la izquierda. sí, sí, entonces tienen un grado de deformidad y descontrol real, y de esfuerzo, ¿no? De sostener algo que está al borde siempre de caerse del límite o de cierto, un poco vago.
Y por eso hay una búsqueda en esos dibujos de sostener ese precipicio ahí latente. Y lo mismo la tipografía, que también es diferente También, a otras que usaste. sí, eh, y sí recuerda, supongo, mucho a lo que puede escribir un niño, ¿no? A cómo claro. puede escribir un niño. Sí, 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 tal cual. Digamos, la tipografía dibujada, igual la tipografía dibujada es algo que a mí me encanta en este tipo de libros. Me parece como que Ujú. hay, hay una construcción de una pieza visual y gráfica en cada página, en donde una cosa es tipografía de fuente, en donde ya es como que establecemos un narrador cuando hay una tipografía de fuente, hay como Claro, alguien que nos mira y nos pone tipografía desde la compu, o tipografía dibujada, que es como que está ya adentro les voy mismo a de mostrar un la poquito más. explicación, Ahí. pero de otras... sí, a mí eso, más allá de que es esto lo usamos también en el Capitán Arsenio, por ejemplo, cuando son extractos de su diario, en donde Claro. cobra mucha realidad, es como un testigo, es como una Ujú. tipografía testigo, atestigua que estuvo la mano de alguien muy relacionado al libro ahí metido, y para mí le da mucho contenido, me gusta. Lo usaste también en Tortoni, ¿no? Cuando tenés que develar los pensamientos, lo haces con esta Exactamente. cosa más personal de la mano alzada en el Sí, pensamiento. Ahí va, está, claro, ahora. exactamente. Sí, sí. El manuscrito. Pablo, ¿y cuánto pensás a los lectores en tu proceso, en pleno proceso de creación? En, ¿cómo pensás a los lectores? ¿Los tenés muy presentes? Cero. ¿Tenés otro referente? O sea, ¿cómo? Contanos. No, cero, cero. No, no pienso. Bien, No en ese momento, digamos. Hay muchos momentos para pensar a los lectores, no, yo no los pienso ahí para nada, no en el de ninguna momento manera. creativo. No, 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 de ninguna manera. No, no es algo que constituya, digamos, un paradigma sobre el que yo me baso para escribir nada, en ese momento, ¿no? Ujú. Más, más adelante, más en etapas más de edición o de corrección o de sustitución de unas palabras por otras, de acercarme o alejarme de esto que hablaba de lo condescendiente, de ser Ujú. más o menos hermético, ahí sí pienso en los lectores, ahí sí pienso en, bueno, necesito que esto tenga un tono más, no sé, más jocoso o un poquito más relacionado a lo real o no. Ahí sí, pero en el momento estricto de lanzar esto y de empezar a darle forma, lo alejo a lo más lejos posible. Me parece que, por un lado, digamos, no sé si a mí me funciona así, yo no puedo hacerlo de otra forma, es como que si ingresara ese planeta, en Mm. los planetas que utilizo para escribir, ingresar el planeta lector, que es un sol, en realidad es una estrella grande, la fuerza de gravedad que tiene el lector se terminaría engullendo parte de lo espontáneo que yo quiero sostener. Ahí está Chicha. Vení, Chicha, vení. Vení. Vení, vení. Y supongo que a verla. Ay, el otro día vi la foto con tu libro ilustrado Perro, Salchicha y ella. Sí, Claro, hicimos con María Elena Walsh. Esta es Chicha. Claro. claro. Hermosa, Chicha. Pero bueno. Hola, Y Chicha. esto que vos me decías, bueno, justamente, ¿no? Por cómo es el libro álbum, por cómo es la lectura del libro álbum, por cómo son las lecturas en capas que van teniendo, tus libros los disfruta toda la familia, digo, no son libros para niños, aniñados, pensados especialmente, sino que son creaciones realmente que disfrutan después toda la familia. Vos me contabas recién, antes de abrir esta charla también, hablábamos de tu nuevo espacio ahí, de tu galería, y Sí, cómo las familias enteras, los chicos y los grandes, sí, se lanzan a conocer tus libros ahí en la con... galería. Sí, sí, claro. Eso también tiene que ver con por lo menos mi forma de entender a los libros, ¿no? Como esto que recién veíamos que son un vehículo y es una palabra bastante utilizada, pero la verdad que lo son yo muchas veces digo que yo genero los libros para los vínculos, ¿no? Que me gusta que un libro atraviese esto, no solo generacionalmente, sino
atraviese y de forma dispar a veces esta relación de lectores, que puede haber entre una madre, una hija, una tía, una abuela, un padre, una amiga, y me parece que esa relación de vínculos es lo que a mí más me conmueve a escribir cosas, ¿no? De que suceda realmente y que luego se verifique, que funcione así, como yo lo hice con mis hijos, básicamente es Claro, como mi mamá lo hizo conmigo y mi papá lo hizo conmigo. Eh, Esa añoranza y ese recuerdo dulce de una madre leyéndole, una abuela leyéndole, totalmente. una persona adulta leyéndole a un niño, una niña, Ese me tiempo parece que es compartido, ¿no? El tiempo dedicado, sí, la sí. voz que uno recuerda, la cadencia de cada relato. Y Sí, sí, es a mí me parece algo como maravilloso. hermosísimo. Sí, sí, realmente es lindo. Así que uno como hacedor si puede como garantizar ese tipo de momentos, bueno, ya hay como un objetivo que lo digo con total modestia, pero sucede algo lindo y uno Ujú. a mí me enorgullece mucho eso, que pase me encanta. Así que en este caso, bueno, estos libros también tienen ese destino siempre. Y estoy segura que con Miedoso esto pasa mucho, ¿no? Entonces, Sí, ¿tenías alguna experiencia que te habían dicho los padres sí, también que sí. querías comentar? Sí, 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 de muchas experiencias que muchas se nos fueron, digamos, se fueron reflejando en estos vivos que hicimos con los pediatras, con los psicólogos, de la gente que se acercaba al libro que justamente estaba como eh, contenta de haber atravesado ese espacio de lectura con sus hijos y sus hijas. Y sí, mucha gente además que tuvo también similares problemas de salud de todos los Mm, tipos, que el libro los ayudó a integrar. Eh, el tema de este acto que esto no hablamos mucho, pero el libro, ¿te acordás que en un momento eh, este acto de psicomagia, que es esta palabra mm, acuñada por Jodorowsky, que aparece al final del libro, en donde hay como un espacio para la creación de quien quiera y quien sea dueño de este libro, de dibujar ujú. un miedo y transformarlo en otra cosa, ¿no? Ese acto de psicomagia, llamativamente, o por lo menos con cierta previsión, fue puesto en el libro, en este lugar, pero me sorprendió mucho cuán utilizado fue. Me sorprendió Ah, mucho. Realmente y me han traído a la galería que recién hablabas, a la ridícula idea, los niños vienen con esta última página, o con el libro dibujado en esa última página, y me hermoso. muestran su miedo intervenido con violeta, o sea, las instrucciones exactas. Bueno, hay Y, dos cosas que contemos sobre el color violeta y por otro lado, que fue una de las partes del libro que más nos costó, digamos. Sabíamos que vos tenías ganas de poner una página para que el lector pudiera intervenir y sí, pudiera transformar y contar algo de estos miedos y hacer un momento empático, terminar con un momento muy empático con la lectura que venía realizando. Eh, a mí también me gustó la idea, pero nos costó mucho resolver qué frase poner para que no sea una bajada de línea, ¿no? Entonces me pone muy sí, contenta que finalmente haya resultado y que los lectores mm, se hayan metido en este juego. Eh, sí, Así que contame más de eso y hablemos del color violeta también, que si no nos vamos a olvidar. claro. Bueno, ese juego es la transformación del miedo y por eso la transformación se ejecuta a través del color que ejemplifica o que simboliza la transmutación, en realidad que es el violeta, ¿no? Es convertir o trasladar algo de una fase a otra fase, ¿no? Ujú. Que se convierta en otra cosa, que se disfrace primero, que ese disfraz se internalice tanto que directamente se convierta en otra cosa, ¿no? Y el violeta, bueno, es un color que yo generalmente utilizo los colores con cierta simbología, y en este caso tiene exactamente esa. Bueno, acá Em, está la tapa en Ahí el está, claro, brillo que cubre a sí, Nina, en el lápiz, por supuesto. Después fue el lápiz. color seleccionado para las retiraciones. Y después adentro, digamos, cada elemento, siempre en todas las páginas,
el color violeta es el que ejemplifica el instrumento de movimiento del personaje, ¿no? Bueno, acá, mira, aparece El que es violeta es el remo, por ejemplo. Es el remo con el que ella se mueve. Siempre hay un elemento que solamente es violeta, un lápiz, un remo, una espada. eh, ujú. es el que ella utiliza para transformar su miedo. Por supuesto que esto está velado y el que lo ve, el que lo ve, y el que no, no importa, pero para mí era importante eso como argumento también para sostener el Sí, resto del libro. por El eso hacha acá es está en el violeta, hacha, claro. por eso me gusta que estas charlas nos muestran estos otros aspectos de los libros que posiblemente hasta nos salteemos como lectores o que vayamos descubriendo con sucesivas lecturas. Me parece súper Sí, enriquecedor poder conocer esta parte del pensamiento creativo que se llevó a que este libro sea como es, porque a veces cuando los libros se ven pequeños o con poco texto, son un poco subestimados y para mí son los sí, más difíciles de hacer siempre, ¿no? Cuanto sí, menos sí, texto y menos páginas, más lío vas a tener como editor, como autor, como sí, tal cual. diseñador. Son muy poderosos, ¿no? Estos libros donde Claro. realmente logrados, se dice tanto, se comunica tanto desde tantos aspectos en algo tan concentrado. Eh, Ujú. sí, sí. Pablo, ¿hay algo que tengas ganas de contar y que yo no te haya preguntado sobre este libro? Em, no, no demasiado más. Me parece como que, la verdad que otra vez comprueba, digamos, fue un libro difícil para mí. Difícil de hacer, como trabado, complejo. Me parece que como siempre pasa, cuando uno pone tantas pinzas alrededor de las cosas, Mm, tantas pinzas para tratarlo de forma delicada, eh, luego eso repercute en cierta arbitrariedad que un autor tiene que tener al trabajar con sus propias ideas y personajes, ¿no? Yo siempre digo que hay que faltarle el respeto un poco a lo que uno mm, hace para poder avanzar, si no es imposible, si uno pone claro. demasiada cautela, y que a mí me pasó en este caso, digamos, por eso fue un proceso larguísimo el de este libro, larguísimo, larguísimo, mucho más largo que otros, a pesar de, como vos decías, el texto ya casi estaba escrito y es muy cortito. Sin embargo, fue un Ujú, proceso larguísimo, porque no le pude faltar el respeto como yo quería, ¿no? Y por suerte creo que eso también, digamos, entiende que a pesar de todo, digamos, hay momentos que uno pretende hasta te chichonea la idea de abandonar el libro, es decir, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. mm. Y yo la tuve muchas veces, digamos, muchos, Ay, de lo que muchos. me vengo a enterar, por Dios. No, no, la tuve muchas veces, pero es como esas ideas que dice, bueno, basta, no puedo con esto, no puedo con esto, y lo dejo una semana y vuelvo la otra semana y vuelvo y Bueno, vuelvo. hablemos de eso. ¿Cómo haces para destrabar esos momentos? Eso me gusta saber. ¿Cómo haces Sí, para destrabar? Porque en el medio te llama una editora y te dice, ¿y cómo vas con el libro? ¿cómo va ¿Querés que con nos esto? Sí. juntemos por Zoom? ¿Lo charlamos juntos? Y vos estás así como que, uy, no. ¿Cómo es destrabar esa? ¿Cómo No son quiero esos más. momentos? Como, no sé, hay como, otra vez, la respuesta es oscilante, ¿no? Hay momentos de angustia Mm, eterna y profunda, eh, vinculados rápidamente de un momento a otro por combustión espontánea, con momentos de pura algarabía y alegría, porque encontré la forma. Lo que pasa es que, bueno, es esa serpiente, es así, es claro, muy oscilante, muy, muy oscilante. Hay libros que son más y libros menos, hay libros que tienen una recta un poquito más estática, porque uno claro. evita justamente caer. Este libro fue claramente así, oscilante. Eh, Me parece que en eso no, a veces influye el tiempo. Este libro tardó muchísimo, tardamos un montón en hacerlo. Para mí es Sí, como, para mí no tardamos fue casi un año en tanto hacer un libro, como para vos. ¿no? Bueno, sí, No sí, pero sé, fue como hasta llegar a la idea, ya te digo, para mí fue como, sí, por partes, es sí, verdad. Era tenemos la idea, pero no la podíamos, no me no, largabas un no, boceto, digamos. sí, sí, Tenías no, un par fue de difícil. bocetos, pero no estaba todavía, y para mí, ya te digo, fue esa charla larga, porque estuvimos Puede como una ser, hora y sí, media charlando, para mí, ahí fue mi revelación personal con este claro, libro. sí, 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 vos la Ahí dije, tuviste bueno, ahí, vamos a llegar. es cierto. Pero Eh, bueno, me parece como hay momentos en donde uno también necesita oxigenar, ¿no? Y yo ¿Qué utilizo haces? mucho.
Yo, por ejemplo, corro, me sirve mucho salir a correr. En general, como este libro, la ejecución fue durante invierno, eso se vuelve un poco más riguroso, correr abajo la Claro. nieve puede ser como contraproducente, pero en mi caso funcionó, a mí me gusta eso, como el viento en la cara y la nieve, y qué sé yo, y salir a correr y volver todo mojado, atravesando algo que es como que una forma de oxigenar, no sé, neuronas o ideas o lo que sea, pero que, que claramente transforma algo, ¿no? Me parece Mm, que a mí me sirve. O la música me gusta mucho también. Irla o hacerla, bien. pero estar en contacto con lo musical, eh, por algún motivo a mí me sirve muchísimo. En estos momentos a veces de quiebre o de cierta angustia. Claro. Y ahora que hablas de la música y de seguir contactándote con otros aspectos del arte, el vínculo entre estos dos libros y Sí, contar, que ya lo contamos, pero bueno, sí contar que Mentiras y Moretones tuvo su obra de teatro, ¿no? Entonces, claro. eso también me gustaría que vos cuentes, porque es un libro que vos tenés, más allá de este cuento y de esta historia particular que es tan personal, este libro lo tenías totalmente atravesado por el Sí, cuerpo, sí, sí. desde muchos lados. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar al teatro, de estar arriba de un escenario, de ponerle cuerpo a las palabras escritas, ¿no? Que son dos lenguajes tan distintos? Sí. También fue como muy lindo, muy complejo, porque atravesaba procesos de incertidumbre en cuanto a las herramientas que estaba utilizando que nunca había utilizado, como poner Mm, el cuerpo, o componer música, o generar una traslación, un traslado de los textos a actores y a trabajar con terceros, porque en eso éramos 3 personas claro. las que hacíamos la obra, y tratar de traducir esto a tiempo, ¿no? Cuando uno lee, el tiempo es el que impone uno, y cuando Ujú. eso se traslada a una obra de teatro, el tiempo es el que impone, y digamos, uno está generando ya un tiempo preciso, ¿no? Le das al lector la capacidad solamente de, bueno, embullir eso, pero el tiempo lo tenés que generar muy bien y tenés que Mm, administrarlo muy bien en el teatro, cosa que yo no sabía hacer, y por suerte trabajé con 2 personas maravillosas que me ayudaron también a entender cómo suceden las cosas en el teatro, cómo las claro. podemos proyectar hacia un público sentado en una butaca. Y fue hermosísimo, fue hermosísimo. Fue un proceso, digamos, una obra que hicimos durante 3 años aproximadamente, 3 o 4 años, y muy lindo, muy linda experiencia, la verdad. Mentiras y Algo Moretones. de eso, digamos, trascendió después a tu obra en papel, digo, algo del ritmo, algo de cómo resolver trabas en el modo de transmitir, algo de eso sentís que fue realmente transformador después en tus libros también, Sí, sí, o fue sí, una sí. experiencia paralela? No, 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 sí, sí, totalmente, porque me parece que hay una objetualidad, yo trabajo mucho con el objeto, pero el Ujú. objeto impreso, o el objeto que termina en una página, y la disposición del objeto, el objeto en el teatro es protagónico, ¿no? Todos lo sabemos, una silla en el medio de un escenario es un objeto, es un protagonista, no es un objeto. Ujú. Eh, y yo, si bien utilizo protagonistas objetos en mis composiciones, eh, les di mucho más lugar ahora, mucho más lugar narrativo también. Me parece Mm, que el teatro me enseñó también a economizar, por ejemplo, a economizar ok. recursos, economizar diálogos, economizar cosas en la que uno siempre está en esa búsqueda, ¿no? De no decir más de lo que conviene decir, no decir menos de lo que conviene para que se entienda. Y creo que esa experiencia de teatro me ayudó a comprender estos lenguajes de una forma más coherente, más coercitiva, como un poquito más controlada. Mm. Bien. De Miedoso, entonces, ¿cuál es la página que salió más fácil, más cantada, más redonda? ¿Y cuál es la página con la que más tuviste que hacer y deshacer, hacer y deshacer? De Miedoso, la primera página fue la fundacional, digamos. Bien, La primera y la segunda página, ¿no? bien. Porque desde ahí se generó todo, en donde
ver si realmente hay un monstruo abajo de la cama, ver si hay uno o son todos los monstruos juntos, digamos, hay ese Cómo tipo era, de ¿no? cuestiones. Claro, Uno de los puntos fue cómo dibujamos ese monstruo, que no ¿cómo es este queremos monstruo? Claro, develar del todo, o que está dicho en el texto, ¿no? Esta cosa de, bueno, ¿por dónde va el texto y por dónde va la imagen claro, en un libro eh, tan álbum como los tuyos, ¿no? Porque claro, realmente, sí. ¿no? Hasta dónde no superponerse, dónde remarcar una imagen con lo que dice el texto y dónde no ir por ahí, ¿no? Esas creo que son No, decisiones me parece que importantes. esa decisión fue como fundamental, ¿no? De escribir, si vamos a hablar de un monstruo que es absolutamente irrepresentable, porque el texto tiene un nivel de delirio y de absurdo, en donde era imposible representar este monstruo, este monstruo. Mm, Ahora, si hablamos de expandir esto a todos los miedos, bueno, ahí claro. se encuentra una solución. Visto desde el diario del lunes es fácil decirlo, en ese momento no. Pero creo que esas dos páginas definieron todo y a partir de eso empieza a desencadenarse decisiones lógicas también. Yo trabajo Bien, mucho con decisiones lógicas, ¿no? En donde está concatenado, hay una verosimilitud que parte de un faro, que es esta página 1 y página 2. Ese faro me indica, bueno, es por allá, no es por allá. Listo. bien, A partir de eso es una decisión enorme, enorme, y yo la considero como las páginas más importantes. ¿Sí? bien. ¿La que más Mm. costó? ¿Cuál fue Y el sí, obstáculo? sí, 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 sí. Seguro, seguro que sí. Decir, Esta, bueno, es esta la decisión y vamos por aquí y a ver qué pasa, porque bien. también podía fallar, todo puede fallar, como dice Arsenio. Puede fallar. Todo puede fallar. Pablo, y acá lo tengo, Arsenio, mira, Arsenio que pequeño. estamos, ¿no? Estamos tratando de generar, hay una idea de Sí, continuar con Arsenio, sí, sí, hay una sí. Sí, idea. Arsenio se debe, el personaje, la verdad que se debe un tercer elemento, que de Sí. hecho ya tiene como un avance, pero es increíble cómo pasa el tiempo, porque no me acuerdo, el primer diseño es 2008, creo, 2006, no sé, algo así. Mira, no lo tengo acá, pero me Parece parece que que es sí, 2000. 2006, creo es. Sí, no tengo, no lo. Bueno, No, ya son puede ser, casi, dos mil sí, ocho puede ser, ¿eh? 2008, sí, por eso. Bueno, van a ser casi 15 años de un libro, un montón. Claro. Así que es como que justo contra mi voluntad de no hacer secuelas, ya saben cuánto odio las secuelas, eh, el hecho de jugar con la precuela y con momentos previos me parece como que es una garantía de encontrarme con experimentos lindos para hacer con Arsenio, así que irá por ahí también. Vamos a ir hablando. Pablo, y para ir cerrando, ¿nos querés contar un poquitito dónde puede encontrar la gente algo más de vos y conocerte un poquito más en esta galería hermosa que Bueno, sucedió durante este año? Y bueno, dale. nos vamos despidiendo. Bueno, esta es una galería, sí, hicimos con mi pareja, con Tania, armamos en un predio muy lindo acá en Bariloche, un lugar que se llama La Ridícula Idea, es el nombre de este proyecto, de esta galería. Eh, y es un lugar oculto, yo no puedo decir dónde queda, justamente porque es tan ridículo que yo no puedo decir dónde Ah, queda. La gente tiene que llegar a Bariloche y preguntarle a algún verdulero, que seguro sabe, o un remisero, o en algún hotel, o alguno que está parado, un ese fulano que está parado ahí haciendo hermoso ese detalle. kitesurfing, Solo vos, y ¿eh? él va a saber dónde queda. O capaz él va a saber a quién preguntarle, porque Perfecto. la parte de la ridiculidad es que nunca vamos a decir dónde queda, pero sí que existe esta galería donde están mis Bien, obras, donde están los libros, hay un montón de objetos y cosas sucediendo ahí, y en un lugar hermosísimo que es un jardín bellísimo, donde está plantado este octógono negro, todo quemado, porque es un octógono quemado, en donde se exhiben mis obras, ¿sí? La ridícula idea. genial, 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 genial. Pablo, un placer, como siempre, cada una de las charlas, poder conocerte un poquito más, poder ver cómo se gestan las ideas en un artista tan grande como vos. De verdad, muchas gracias por permitirnos conocerte desde otro lado. Bueno, A quienes nos gracias. están escuchando, muchas gracias por compartir este momento. Pueden seguir conociendo tus libros en
penguinlibros.com, y ahí van a encontrar toda la información y detalle de cada uno de los libros. Muchísimas gracias, Pablo, un gusto enorme. Gracias a ustedes, Ame, Flor, Paula, por estar ahí presentes, por invitarme también a otra vez este encuentro que es así como muy querido y muy esperado, así que un placer para mí también siempre participar. Gracias. Buenísimo, un beso grande, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Los esperamos entonces en la siguiente charla, que es un taller a cargo de Cecilia Pisos. Gracias.